Estamos comenzando un viaje largo pero muy importante este trimestre. Un viaje al significado del sufrimiento, el mal y la muerte. Sí, el sufrimiento puede estudiarse como un fenómeno separado de la existencia humana. Puede estudiarse desde una perspectiva científica o psicológica, en términos tales como percepción, afectos y consecuencias. Sin embargo, la visión bíblica sobre el sufrimiento es mucho más profunda, porque la Biblia explica el origen del sufrimiento, un origen que exonera a Dios de cualquier responsabilidad por traer el pecado a la existencia. Y la Biblia también muestra cómo Dios usa el sufrimiento como un marco de transformación para nuestro propio enriquecimiento, para nuestra propia victoria y también la vida eterna. Si imaginamos la vida como un viaje, el Salmo 23 es uno de los mejores lugares para comenzar, porque habla de un camino. Y este camino nos lleva a través de los altibajos de nuestras vidas. Más importante aún, alguien nos está guiando en este camino. Y ese alguien es más que un guía, es un pastor cariñoso y amoroso. Las preguntas más importantes para nuestro camino, para nuestros altibajos son: ¿conocemos al pastor? ¿Confiamos en él, pase lo que pase o donde quiera que él decida llevarnos? Bien, este trimestre estudiaremos la palabra de Dios y veremos cómo otras personas de carne y hueso, aunque llenas de fe, enfrentaron la desesperación, la traición, la desilusión, la pérdida, la injusticia y el abuso. Pregunto, ¿alguna similitud con la que te puedes identificar? ¿Cómo lo sobrellevaron? ¿Qué aprendieron? ¿Qué nos enseñan sus ejemplos? Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Comencemos nuestro estudio con el versículo central, o como llamamos versículo de memoria, Salmo 23:3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Sofía se recostó contra la puerta de su cuarto y se dejó caer hasta el suelo. Se le llenaron los ojos de lágrimas y de un momento a otro estaba sollozando. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo? Sofía acababa de recibir una noticia que le rompió el corazón. Alguien que pensaba que era su amigo, alguien a quien respetaba y en quien confiaba, estaba esparciendo chismes horribles sobre ella para arruinar su reputación y el trabajo que había estado haciendo. Tomó su Biblia de la cama. De repente se puso a leer algunas palabras muy conocidas. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Claro que esto no es posible. Soltó el golpe, pero la lógica parecía ineludible. El pastor del Salmo guiaba a sus ovejas por sendas de justicia, pero estas mismas sendas también parecían serpentear hacia el valle de sombra de muerte. ¿Podría ser que Dios usara incluso esta dolorosa traición de un amigo, este valle oscuro, para instruirla en justicia? Pregunto, amigo y amiga, ¿nos ayudan las luchas y las pruebas a crecer más espiritualmente en los momentos fáciles o en los más difíciles? ¿Qué significa realmente Jehová es mi pastor, nada me faltará? Se pidió a algunos niños que hicieran un dibujo de Dios. Sin excepción, cada uno hizo un dibujo con un corazón en algún lugar. Y cuando se les preguntó por qué, declararon unánimemente que Dios es amor. Así es de sencillo. Es fácil tener una buena opinión de Dios y sus propósitos cuando todo va bien. Pero a medida que envejecemos y la vida se vuelve más difícil y complicada, nuestra visión de Dios a menudo cambia. Dios no cambia, por supuesto, pero nosotros sí. Y como el pastoreo era la forma de vida de la gente de la época del Antiguo Testamento, el Salmo 23 usa la imagen de un pastor para describir la forma en que Dios nos cuida y atiende. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento utilizan el símbolo de un pastor para referirse a Dios. Es una imagen maravillosa y además inmutable. Bueno, antes de considerar el Salmo 23, analicemos
cómo entienden varios autores bíblicos la obra y el carácter del pastor a lo largo de la Biblia. Vamos a ver qué aprendes o qué aprendemos acerca del pastor en cada uno de estos siguientes versículos. Voy a leer Isaías, Jeremías, Ezequiel, Juan y 1 Pedro. Así que fija tus ojos en la pantalla y allí comenzamos a leer de la palabra de Dios. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. Y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. ¿Cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bueno, ahora regresemos al Salmo 23. ¿Qué hace el pastor para cuidar sus ovejas? Salmo 23, 2 al 6. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pregunto, ¿qué significa para ti saber que hay alguien que te cuida? ¿Cómo podrías utilizar esta imagen para animar a alguien cuyo concepto de Dios se ha ensobrecido debido a sus luchas, cualesquiera que sean? Qué hermosas palabras, ¿verdad? Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Imagina que las sendas de justicia se extienden delante de ti a la distancia. No puedes ver su conclusión, pero sabes que al final del viaje está el hogar, la casa de Dios. Y al enfocarte un poco más cerca de ti, ¿ves a dónde conducen los caminos? ¿Captas? ¿Tienes esa percepción clara? Puedes ver algunos lugares con claridad, pero otras partes están totalmente obstruidas por obstáculos grandes o peligrosos. A veces, amigo y amiga, el camino desaparece sobre una cresta. Algunas partes del camino son fáciles de recorrer, otras son difíciles. Pues así era cuando Israel viajó de Egipto a la tierra prometida. Y este salmo lo describe de la misma manera. Muestra en el Salmo 23 los lugares por los que David ve pasar a las ovejas cuando siguen las sendas de justicia mientras se dirigen a la casa de Jehová. Pero ¿por qué estas sendas se llaman sendas de justicia o caminos correctos? Bueno, hay 4 razones importantes. En primer lugar, son caminos correctos porque conducen al destino correcto, la casa del pastor. En segundo lugar, son caminos correctos porque nos mantienen en armonía con la persona adecuada, el mismísimo pastor. En tercer lugar, son caminos correctos porque nos capacitan para ser las personas correctas, al igual que el pastor. Y por último, en cuarto lugar, son caminos correctos porque nos dan el testimonio acertado. A medida que nos transformamos en las personas correctas, damos gloria al Señor. Son caminos correctos o sendas de justicia, ya sea que el recorrido sea fácil o difícil. Ahora escucha, es importante comprender que cuando Dios nos guía, no se trata simplemente de que Dios entregue un paquete en su destino o a su destino.
Es mucho más que orientación y protección. Al igual que tantos ejemplos de la Biblia en los que Dios guía a su pueblo, ya sea a Abraham con sus promesas o a Israel con la columna de fuego y la nube, cuando Dios guía, siempre instruye a su pueblo en justicia. Por eso pregunto, ¿cuán consciente eres de que la justicia es la prioridad del pastor para tu vida? ¿De qué modo las pruebas pueden cambiar tu vida para que reflejes mejor el carácter de Cristo? Y ahora la otra porción nos dice, ya lo leímos, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, o sea, tu bastón, me infundirán aliento. Sería bueno que las sendas de justicia pasaran solo por las orillas cubiertas de hierba y de frescos arroyos. Pero no es así como las pinta David. Estas sendas también pasan por el valle de sombra de muerte. Un lugar que no tenemos muchas ganas de visitar, ¿verdad? En ciertas épocas del año, los wadis, que son los arroyitos secos y a veces están con agua allá en el Oriente Medio, Medio Oriente, los barrancos que se encuentran en Israel son propensos a inundaciones repentinas que podrían llegar inesperadamente y resultar abrumadoras. Bueno, estos lugares también son particularmente estrechos, con laderas empinadas que bloquean la luz. Por lo tanto, la sombra de muerte representa una sombra muy profunda o una densa oscuridad. Piensa en las veces que has estado en tu propio valle de sombra de muerte. ¿Qué sentiste? ¿Tuviste miedo aunque sabías que el pastor estaba allí? ¿Qué versículos bíblicos apreciaste más en ese momento y por qué? ¿Por qué crees que las ovejas terminaron en el valle? ¿Piensas que las ovejas llegaron allí solas o el pastor las guió a las ovejas por ese camino? Trata de justificar o ver esta respuesta. Dios nos guía a través de diferentes lugares, o como dijo Elizabeth Elliot en el libro Quest for Love, un cordero que se encuentra en el valle de sombra de muerte podría llegar a la conclusión de que lo guiaron falsamente. Era necesario que él atravesara esa oscuridad para aprender a no temer. El pastor todavía está con él. ¿Sí? ¿Alguna vez sentiste que te guiaron falsamente al valle? ¿Cómo respondiste a Dios durante esos momentos? ¿Por qué crees que el pastor estaría dispuesto a asumir el riesgo de ser malinterpretado al permitirnos entrar en un valle oscuro? Bueno, hay otra porción de este salmo, aderezarás o aderezas mesa, o sea, preparas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. A lo largo de la vida, inevitablemente nos toparemos con algunos enemigos. ¿Cómo tratar con ellos? ¿Alguna vez pasaste la noche en vela, dando vueltas en la cama, soñando formas de vengarte de quienes tratan de lastimarte o de destruir tu trabajo? Suele ser difícil para los cristianos saber cómo comportarse con los enemigos. Tal vez otra pregunta, ¿qué clase de enemigos has tenido en tu vida? Puede ser compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia, gente de afuera. ¿Cómo respondiste a quienes intentaron lastimarte a ti o a tus seres queridos? ¿Cuánto te apegaste a las palabras de Cristo o a las de Pablo? Veamos dos versículos, San Mateo 5, 44 y Romanos 12, 18 al 21. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Palabras muy claras, fácil de leerlas
cuán difícil de aplicarlas, pero vale la pena. Bueno, en el Salmo 23 David nos muestra una forma interesante de tratar con los enemigos. Muy interesante. Opaca la presencia de ellos al mirar más bien lo que Dios está haciendo en su favor. Y Dios está allí preparándole un banquete. ¿Sabes que en la cultura de David, cuando un invitado de honor llegaba a un banquete, el anfitrión ungía su cabeza con aceite, o sea, le derramaba unos chorros de aceite cuando el invitado estaba a punto de entrar al salón del banquete? Porque el aceite no era solamente aceite así, sino una mezcla de aceite de oliva con perfume. Unos ungüentos, pues, olían muy bien. Y a continuación lo invitaba a sentarse frente a mucha más comida de la que podía llegar a comer. Y aquí están los tres elementos: mesa, aceite y copa del Salmo 23. Pregunto, ¿cómo podrían ayudarnos a recordar que Dios es quien los provee, aunque estemos en el valle? Y Pablo nos recuerda en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nuestros enemigos incluyen a los que vemos y a los que no vemos. Nos guste o no, estamos rodeados. Sin embargo, cuando estamos con el pastor, ningún enemigo, ya sea visible o invisible, puede robarnos lo que Él nos concedió. Reflexiona, amigo y amiga, sobre el trato que te brindó el pastor cuando estabas rodeado de enemigos. ¿Qué rescatas de esos momentos que te permite agradecer aún en esas dificultades? Y ahora una promesa segura para el viaje. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oh, sí, cuando estamos en el valle o rodeados de enemigos, a veces es tentador creer que nos han dejado solos. En ocasiones sentimos que Dios no está haciendo mucho y razonamos que si nos hubiese ayudado no estaríamos en esta situación. Pero David obviamente no lo ve así. Tenía la visión clara, porque a pesar de sus pruebas, ¿qué dos cosas menciona aquí en este salmo? Salmo 23:6, de las que está seguro. ¿Sabes? Algunas traducciones rinden que la bondad y el amor inagotable, o sea, el compromiso del pacto de Dios, dicen, me seguirán todos los días de mi vida. Sin embargo, el verbo original es mucho más fuerte. Y el versículo debía ser que la bondad y el amor inagotables me perseguirán todos los días de mi vida. Es lo mismo que nos asegura San Pablo y San Pedro, inspirados por Dios. Mira lo que dice Efesios, la segunda carta de Pedro y también Hebreos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Qué idea viene a tu mente si imaginas que la bondad y el amor inagotables te persiguen? ¿Qué crees que David quiso decirnos acerca de Dios al describir su cuidado por nosotros de esta manera? No importa cuán profundo sea el valle o cuán persistentes sean los enemigos, la certeza de la bondad y el amor inagotables de Dios y la seguridad de su dirección hasta el final de nuestro viaje son incuestionables, amigo, amiga. Mira más allá de tu problema. Mira al final. Dios prometió estar con nosotros todos los días. Porque si estos pensamientos pudieron sostener a Jesús hasta el Calvario, nosotros también deberíamos sentirnos animados. No obstante, hay momentos en los que aquellos a quienes cuidamos están llenos de interrogantes. Como David, la mejor manera de abordar estas preocupaciones a menudo no es con una descripción teológica de lo que Dios puede hacer,
Más bien, como nos muestra David en el Salmo 23:6, es mediante una afirmación, el compartir una convicción personal de la verdad acerca de nuestro Dios. Según tu conocimiento de Dios, ¿qué evidencias pueden ilustrar la certeza de que su bondad y su amor inagotables nos persiguen? ¿Qué evidencias podrías añadir de la Biblia? ¿Cómo podrías compartir esto con quienes quizás estén cuestionando la certeza del cuidado de Dios? ¿En qué sentido la cruz es el mayor ejemplo de esta persecución? Y ahora, amigo y amiga, para concluir, unos pensamientos para reflexionar. Examina el camino de tu vida. ¿En qué camino estás? ¿Qué puedes hacer para asegurarte de estar en el camino de la rectitud que te llevará a la vida eterna? ¿Te has encontrado con otras personas en el mismo camino que el tuyo? ¿Te has encontrado con personas en un camino que va en dirección opuesta? ¿Qué puedes hacer para ayudar a otros a elegir el camino de y hacia Jesús? Podemos confiar en nuestro pastor para que nos lleve a través de los crisoles de la vida, porque antes de permitirnos pasar por los crisoles, el pastor mismo pasó por este crisol y salió victorioso. Pero hay una diferencia esencial entre su crisol y el nuestro. Muchos de nuestros crisoles son causados por nosotros mismos o por otros humanos, o también por las consecuencias del pecado en general. Pero el crisol del pastor fue causado por nosotros. Y Él lo tomó sobre sí mismo y en forma de sacrificio, sustitución y redención. ¿Cómo te ayuda esta comprensión a superar el sufrimiento? Identifica 2 crisoles por los que pasaste recientemente. Identifica la dirección y el cuidado de Dios por ti en estas experiencias. Quiero leer un párrafo maravilloso de Mensajes para los Jóvenes, páginas 60 y 61, de mi autora favorita. Los que al fin salgan victoriosos tendrán épocas de terrible perplejidad y prueba en su vida religiosa. Pero no deben desechar su confianza, pues esta es una parte de su disciplina en la escuela de Cristo y es esencial para que toda la escoria pueda ser eliminada. El siervo de Dios debe soportar con fortaleza los ataques del enemigo, sus dolorosos vituperios, y debe vencer los obstáculos que Satanás coloca en su camino. Pero si miran hacia arriba, no hacia abajo, a sus dificultades, no desmayarán en el camino, verán pronto a Jesús extendiendo su mano para ayudarlos, y no solamente tendrán que tenderle la de ustedes con confianza sencilla y dejar que los guíe. A medida que cobren confianza, cobrarán esperanza. Hallarán en Cristo fuerza para formar un carácter fuerte, simétrico y hermoso. Satanás no puede anular la luz que irradie de semejante carácter. Dios nos ha dado su mejor don, su mismo Hijo unigénito, para elevarnos, ennoblecernos y capacitarnos, invistiéndonos de su propia perfección de carácter para que tengamos un hogar en su reino. ¡Qué hermosas palabras! Debemos leer y leer esto. Lee en tu lección esto. Termino con esta pregunta. ¿Hasta qué punto eres consciente de que la terrible perplejidad y prueba que se presenta en tu vida en realidad puede formar parte de tu disciplina en la escuela de Cristo? ¿En qué medida nuestra ayuda, consuelo y aliento para los que viven en el valle podrían ser parte de la forma en que el pastor ayuda a las personas a superar sus crisis? ¿Qué cosas podemos hacer como iglesia para que el Señor nos use mejor para ayudar a los necesitados? Piensa en cómo la bondad y la misericordia de Dios te persiguieron. ¿Qué puedes aprender de las experiencias de otros? Medita sobre las últimas horas de la vida de Cristo cuando entró en el crisol. Por lo que podemos deducir, ya sea de la Biblia o de Ellen White, en el deseado de toda la gente, quiero decir que este libro es una gran fuente. ¿Cómo pudo resistir Jesús en su humanidad? ¿Y qué podemos tomar
de su ejemplo para nosotros en los crisoles que también enfrentamos? Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por Jesús nuestro pastor. Aunque pasemos por valles de sombra de muerte, tú nos estás guiando y nos sacarás victoriosos. Gracias por este mensaje de esperanza, este salmo que nos habla del camino de la vida. Queremos que se cumpla en nosotros, que aunque no te vemos ni te tocamos, en forma palpable, pero con los ojos de la fe y con el amor en nuestros corazones, sabemos que tu presencia es real. Guíanos y ayúdanos a estar conscientes de tu presencia hasta el fin. Y que se cumpla en nosotros la promesa que en la casa de Jehová, la casa de Dios, moraremos por largos días. Que ninguno de nosotros falte. Perdona nuestra desconfianza. Ayúdanos a creer, confiar. Para eso afírmanos en tu palabra, el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado una vez más el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Estaremos estudiando el asunto de las pruebas, los crisoles, que eran esa fuentecita o ese recipiente donde se le ponía el fuego abajo para purificar el metal o los elementos que se quería utilizar. Bueno, invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, como acabamos de ver en Salmo 23, las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS, tu mapa, y a Jesús como tu guía. Maranatá, Dios te bendiga.